Queremos dar la más cordial bienvenida a tiempo y fuera de tiempo en este audio número 52, en donde seguimos tratando la gran tribulación. Ahora estamos en la parte militar, en donde se refiere en el libro del Antiguo Testamento de Ezequiel, en el capítulo 38. Allí entonces se desplaza toda esa parte en donde se arman grandes batallas, en donde se prepara entonces la última batalla que se desarrollará en el final de la misma. Y entonces tenemos que leer ahora el versículo 14 conforme a lo que habíamos leído en el audio anterior. No nos cansamos de decir que la gran tribulación es ese periodo de tiempo que está por comenzar, ni bien la iglesia del Señor nuestro Jesucristo sea arrebatada, ni bien a nosotros los cristianos, los que hemos creído en Cristo Jesús como nuestro Salvador, le hemos aceptado en el corazón y el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, seremos arrebatados en los aires para estar en el cielo, en el tribunal de Cristo y luego en las bodas del Cordero. Sobre la faz de la tierra se desarrollan entonces estos actos tremendos de la gran tribulación. Y estábamos entonces en el capítulo 38 de Ezequiel, versículo 14, que entonces dice: por tanto, profetiza, hijo del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor Jehová, en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Bueno, le está diciendo entonces que profetice a Ezequiel, que le llama hijo del hombre, que le profetice a Gog. Habíamos dicho entonces que Gog era el rey de Magog. Habíamos dicho que Magog era un compuesto de países que componían esa gran liga que se ha de formar por completo ahora en la gran tribulación, y cuyo rey le llama la palabra de Dios Gog, tomando un nombre entonces de aquellos descendientes de Noé que bajaron del arca. Y habíamos dado explicaciones de nación por nación en las audiciones anteriores. Pero acá le dice que profetice contra. Fíjense en que estamos a 2600 años de Ezequiel. Una profecía que ahora se empezó a cumplir y que se va a cumplir en su plenitud, ni bien la iglesia sea arrebatada, como acabamos de decir. Y le dice que le avise al rey Go, dice, para que tome conciencia de lo que va a hacer. Porque precisamente en el versículo 14 dice: en aquel tiempo cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, ¿no lo sabrás tú? Dice habitará seguramente, porque está hablando todavía de la primera parte de la gran tribulación, en donde el pueblo de Israel se siente seguro con aquel Mesías que recibieron, al anticristo, que es eso lo que Israel se está preparando para recibir al anticristo, porque al Señor no lo recibieron. El Señor en el Evangelio de Juan dice que a los suyos vino y los suyos no lo recibieron. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Hablando del pueblo de Israel. Después agrega, por supuesto, mas a todos los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y después, ¿a quién van a recibir? Aquel precisamente que es el anticristo, es el Mesías falso, porque ellos gritaron entonces, en aquel entonces ante Pilato: su sangre, hablando de la de Cristo, sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y se está por cumplir entonces en plenitud esa triste sentencia de la cual les pesa sobre este pueblo. Y entonces acá tenemos que le avise, le dice en el 14, dice en el 15 del capítulo 38 del libro de Ezequiel: y vendrá de tu lugar, de las partes del monte del norte, tú y muchos pueblos contigo, todos ellos a caballo y grande reunión y poderoso ejército. No olvidemos, y siempre repetimos en cada una de las audiciones, que en la palabra de Dios utiliza elementos y utiliza también figuras que en la antigüedad las puedan entender, porque sabemos bien que ni en el siglo primero ni en el siglo XV podía andar hablando de tanques de guerra, de aviones, de drones, de barcos, de yo que sé cuántas cosas más. O sea que habla de caballos y habla de otro tipo de armas, como de espadas también, que también pueden ser incluidas,
y habla de todas cosas que el hombre pudo a través de la historia entender. Entonces ahora dice que tiene un grande ejército, como lo acabamos de leer, ¿no? El caballo figurativo de los carros bélicos, sin ninguna duda, ¿no? Que ya vemos entonces en estas guerras que se están desarrollando por allá por Ucrania, las armas, cómo van creciendo en su tecnología y en su poder de una manera vertiginosa, aún durante la guerra, ¿verdad? Después el verso 16 dice, y subirás contra mi pueblo Israel como nublado para cubrir la tierra. Será al cabo de los días, y te traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado. Dice que van a llenar como las nubes tapan el sol. Así van a tapar de tantos aviones y drones y helicópteros que tapan el cielo de la cantidad enorme que va a haber y que se van a venir para Israel para poderlo atacar, primeramente rodeándolo, porque hemos tratado de que Gog es del norte que va a atacar con todo aquel compuesto de países, pero que también Magog va tomando las partes del norte de África que vienen a quedar más bien al sur de Israel. O sea que lo van rodeando, porque van tomando hasta Tarsis, que es España, con lo cual toman toda Europa también. Van haciendo una invasión tremenda, con un ejército tremendo, poderoso como nunca hubo un ejército sobre la faz de la tierra en toda la historia del ser humano. Y aquí entonces que van a venir, dice, subirá sobre mi pueblo. Y después en la última parte del versículo que acabo de leer dice, y te traeré sobre mi tierra para que las gentes me conozcan cuando fuere santificado en ti, oh Gog, delante de sus ojos. Fuere santificado. ¿Cuándo es santificado? Cuando Dios obra en favor de su pueblo, como lo hizo en todo el Antiguo Testamento, cuando venían los pueblos a arrasarlos a ellos y ya estaban todos preparados y todos rodeados. Y entonces los profetas, los reyes también, los siervos de Dios clamaban a Dios y le decían, les pedían el socorro que provenía de lo alto porque sabían que sus propias fuerzas no podían. Y Dios entonces preparaba una liberación, masacrando a los enemigos que los venían a matar a ellos. Y entonces en eso era santificado, en el castigo que se le aplicaba a los pueblos impíos que querían desarraigar a Israel de sobre la faz de la tierra. Por eso es que tenemos que entender que en esta época el odio a Israel tiene que crecer, que se tiene que dar todo un panorama. Por eso todas estas invasiones que se dan en Gaza, porque tiene que crecer en el mundo entero el odio hacia Israel. Olvidémonos de la parte política, si tiene razón, si no tiene razón, pero sí tenemos que entender proféticamente las cosas, bíblicamente las cosas, sin camisetas puestas. Tenemos que entenderla porque eso es lo que se está generando, un odio tremendo, increciendo al pueblo de Israel, colaborado también con pecados de ellos, por supuesto, como lo fueron, que se fueron corrompiendo el pueblo de Israel antes de ser invadido, por ejemplo, por Asiria primeramente, después por Babilonia, ¿verdad? Bien, y varias masacres que han vivido en la historia del pueblo de Israel. Y ahora estamos en la última parte, donde el pueblo de Israel va a ser liberado, en definitiva, por Dios, en el final de la gran tribulación. Pero se está preparando todo esto, de lo cual estamos tratando versículo por versículo. Y entonces después el verso 17 le dice el Señor, así ha dicho el Señor Jehová, ¿no eres tú aquel que hablé yo en tiempos pasados por mis siervos los profetas de Israel, los cuales profetizaron en aquellos tiempos que yo te habría de traer sobre ellos? Dios lo va preparando como un cebo, dándole a esas fuerzas de Magog para que lo invadan, dándole como una especie de cebo para que ataquen precisamente, para que vengan y se desarrollen la batalla de los siglos, en donde precisamente lo hemos dicho varias veces, el Señor lo va a librar al pueblo de Israel. Todos estos preparativos se están dando ahora, todos estos preparativos son el preámbulo de lo que ha de suceder en breve en esta grande tribulación. Y entonces para terminar tenemos que ir diciendo en esta parte que hay dos tipos de castigos y lo hemos tratado en otros audios. Dos tipos de castigos que Dios utiliza
para con las gentes. Uno es el castigo correctivo y el otro el castigo punitivo, el castigo liquidante, el castigo que no tiene levante, que no tiene reposición. Porque el castigo correctivo, el Señor nos enseña en Hebreos 12 cómo entonces los padres castigan a sus hijos para corregirlos, cosa que se va perdiendo también en, en estas generaciones donde la gran ramera babilónica está trabajando a full. ¿eh? La gran ramera babilónica vendría a ser esta otra parte del mundo, más que nada, América del Norte, Europa, que se impone sobre el resto del mundo con ese estilo de vida como los LGTB, como toda esa promiscuidad enseñada en las instituciones, en las escuelas, en donde les enseñan a los niños que son ellos los que tienen que elegir su propio sexo y tantas inmundicias más condenadas por la palabra de Dios. Entonces, se le quita la parte del castigo correctivo que debe tener una familia, que debe tener los padres para con los hijos, y no permiten ese cuidado natural de una familia que debe de existir. Pero tenemos entonces en la palabra de Dios el castigo correctivo que está en Hebreos 12 y en Hebreos 10 está el castigo punitivo también, aquellos que menosprecian, que desprecian la palabra de Dios, que le dicen que no a Jesucristo, que dicen, yo soy bueno, hago todo el bien que puedo, no le hago mal a nadie, y a mí que no me vengan contando, hay tantas religiones, mirá, entonces se largan por sus propias vidas sin importarle que al partir de este cuerpo van a dar cuenta a Dios, porque está establecido los hombres que mueran una vez y después el juicio. El juicio se manifiesta ni bien partas a la eternidad. Y si nunca creíste en Cristo Jesús como tu Salvador, te encontrarás solamente en los tormentos eternos. Y lo que puede llegar a ser también es que el Señor nuestro Jesucristo venga, no te lleve porque no estás sellado por el Espíritu Santo y te quedes para vivir los horrores de una gran tribulación con todas las plagas que han de caer también del cielo, que ya las hemos anunciado en las otras audiciones, a la par de todos estos problemas militares que se van a desarrollar sobre la faz de la tierra. Y tenemos entonces que, hablando en Primera Pedro 4, el apóstol Pedro dice, porque es tiempo de que el juicio comience de la casa de Dios. Si primero comienza por nosotros, ¿qué será el fin de aquellos a los cuales no obedecen al Evangelio de Dios? Si el juicio primero comienza por nosotros, es un juicio, cuando dice nosotros, habla de los cristianos, y es un juicio correctivo. Por eso, un cristiano que quiera hacer la voluntad de Dios es muy probable que se encuentre con dificultades, con problemas, con situaciones de apretura, con situaciones disciplinarias, porque Dios nos disciplina a través de eso, de esa forma de las cuales nosotros estamos viviendo. No olvidar que está Dios en todas las cosas, que el Señor nos ve y que a pesar de que nos deja muchas veces en sufrimientos y en situaciones difíciles, el Señor es el que gobierna nuestras vidas y nosotros se la ponemos a Él. Pero después dice, ¿qué será el fin? Si el juicio comienza por la casa de Dios, dice, ¿qué será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? O sea, el que se aparta, el que no le importa, ese capaz que le va la vida lo más bien, que no tiene mayores problemas, que tiene los problemas como tiene todo el mundo, pero nunca los expone ni se humilla delante de Dios para creer en el Dios del Evangelio. Y es tiempo precisamente que el juicio comience en la casa de Dios. Así como también va a comenzar por Israel ahora dentro de poco, que los va a llevar a una disciplina tremenda para que en el final gran parte de ellos se conviertan al que traspasaron, se conviertan al Señor nuestro Jesucristo. En nosotros también, en nuestras disciplinas personales de cada uno de nosotros, tenemos que entender que es de parte de Dios. Y tenemos que humillarnos y seguir buscando su rostro para que Él dé el alivio. Porque el Señor mismo nos dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso entonces el Señor nos enseña que la paz de Él, que sobrepuja, que sobrepasa todo entendimiento, es el que guardará nuestros corazones y nuestros entendimientos en Cristo Jesús. Y después el mundo,
con todas sus plagas que se le vienen, con todo el juicio de Dios que ha de venir atrás de todas estas batallas y de este engaño del anticristo que ya está aparejado, entonces va a terminar entonces en la gran destrucción que el Señor va a hacer y en el reino que implantará después de esos 7 años de gran tribulación que ya están establecidos y remarcados en la palabra de Dios. Continuaremos entonces en la próxima lección tratando algunos versículos más de este libro de Ezequiel en A Tiempo y Fuera de Tiempo.